Amigos, estamos de vuelta. Como saben, estamos en vivo y tuvimos unas fallas técnicas, pero regresamos a la transmisión, así que por favor no dejen de compartir con sus amigos para llegar a muchísimas más personas. Amigos, ahora quiero contarles más sobre nuestra siguiente ponente. Ella es la licenciada Candy Brisset López Ochoa, licenciada en terapia física, terapeuta física en la Clínica de Trastorno del Espectro Autismo del Centro de Rehabilitación DIF Chiapas, facilitadora de cursos para padres de familia y profesionistas en el ámbito de fisioterapia en TEA, acreditada en neurobiología de trastorno del espectro autista por la CEMPECH, estimulación neurosensorial por Educativo MR, diplomado en técnicas estructurales osteopáticas por la Escuela Nacional Mexicana de Medicina Osteopática, certificación en neuromuscular Bandage Concept por NBC. A continuación recibamos a la licenciada Candy Brisset López Ochoa, quien nos platicará sobre el impacto de la terapia física en el tratamiento de TEA. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto poder saludarlos desde este medio, en esta ocasión de manera presencial con algunos de ustedes y también de manera virtual, ¿no? Precisamente restando distancias por medio de pintar pantallas azules. Y bueno, ¿qué más en un día tan especial en conmemoración del 2 de abril, del próximo 2 de abril, el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo? Antes que nada, me gustaría agradecer infinitamente al DIF Chiapas por ser una institución que año con año se esfuerza por promover precisamente el poder dar a conocer qué es, ¿no?, el trastorno del espectro autista, de llegar quizás a cada rincón de Chiapas y de México también. Asimismo, muchas gracias por la invitación. Y a continuación vamos a platicar un poquito acerca del impacto que tiene la fisioterapia en el trastorno del espectro autista. Más que nada vamos a enfocarnos un poquito en lo que abarca la parte de psicomotricidad en TEA y el impacto que tiene poder trabajar la rehabilitación física. Para comenzar, la verdad es que me gusta iniciar con una pregunta. Para los que están conectados, me gustaría que escribieran en el chat, y para los que estamos aquí presentes, me gustaría que quizás pudieran levantar la mano si así lo desean. Y quisiera saber cuántos de los que estamos aquí presentes el día de hoy consideramos que el trastorno del espectro autista es una discapacidad. Los aquí presentes pueden levantar la mano. ¿Quiénes consideran que el trastorno del espectro autista es una discapacidad? Ok, veo uno por allá, dos, perfecto. Pues sí, realmente estamos hablando acerca de una discapacidad. Actualmente forma parte de una discapacidad psicosocial. Y realmente, si retomamos un poquito este concepto, hablar de discapacidad involucra una limitación que tiene una persona para poder desarrollarse en su medio o para poder realizar alguna actividad. Podemos pasar a la siguiente, gracias. Curiosamente se habla muy poco acerca de una discapacidad, podríamos decir entre comillas, no visible a grandes rasgos. Y decimos esto porque muchas veces, quizás porque no vemos entrar a nuestra área de trabajo, a nuestro consultorio, ¿no?, quizás en los salones escolares, no vemos entrar a personas con silla de ruedas, o quizás con muletas, o quizás con bastones, con una amputación, o con una discapacidad visual, ¿no?, que realmente lo asociamos un poquito más a esta parte de discapacidad física. Lo cierto es que muchas veces también creemos que esta parte de la discapacidad no únicamente involucra la parte del movimiento. Y no, realmente hablar del trastorno del espectro autista también es hablar de un tipo de discapacidad. Ahora, muchas personas también, quizás porque vemos desenvolver a los niños, correr, brincar, trepar, ¿no?, llegamos a pensar de que si tan solo tuviera esto o si tan solo no tuviera aquello, podría entrar dentro del rango de una normalidad. Cuando hablamos precisamente del movimiento y del impacto que llega a tener en la vida de las personas con TEA, nos damos cuenta que no es algo nuevo, que no es algo que salió ayer o que es porque es la plática de hoy. Hablar del movimiento es hablar desde mucho tiempo atrás. Estos dos personajes principales, como es Leo Kanner y Hans Asperger, dos pioneros en relación al autismo, ellos fueron los primeros en describir precisamente que había toda una serie de deficiencias motoras dignas a trabajar en este grupo de población, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de los estudios que ellos realizaron en 1944, ellos observaban a un grupo de niños que indistintamente de la parte de reciprocidad social
también se le dificultaban muchas actividades físicas y actividades básicas que se realizan en la parte escolar, como es la parte de brincar, correr, trepar, ir y venir, lanzar la pelota, y realmente marcaba una diferencia muy grande en relación del grupo escolar. Ahora, aunque hablar del movimiento no entra en los criterios diagnósticos actuales para el TEA, es curioso saber que desde mucho tiempo atrás ya se ha venido hablando de este tema. Entonces, imagínense ahora el poder complementarlo con la parte del movimiento. Actualmente forma de las mejores estrategias de intervención terapéutica. Muy bien, y realmente cuando hablamos de este movimiento no podemos excluir la parte de psicomotricidad. Cuando hablamos de psicomotricidad y si separamos estas dos palabras, ¿no? Psique y motricidad, realmente estamos haciendo referencia a esta parte de procesos mentales, cognitivos y de la parte del movimiento. Por lo tanto, hablar de psicomotricidad es hablar de la conciencia que tiene el movimiento como un factor específico del desarrollo de cada persona y de la expresión que tiene el individuo en relación con su entorno. Utiliza una unidad somatopsíquica que realmente expresa el movimiento a partir del cuerpo. Podemos desglosarlo en 3 puntos muy básicos, como es movimiento, aspectos cognitivos y aspectos socioafectivos, que es uno de los pilares que tenemos que estar trabajando dentro del TEA. Muchas veces realmente se excluye esta parte de la parte de psicomotricidad en los tratamientos, pero la verdad es que si retomamos un poquito los conceptos bibliográficos, observamos que en la mayoría de las escalas del desarrollo podemos obtener, ¿no? La importancia que tiene el poder trabajar por medio de la psicomotricidad para poder tener aprendizajes en los niños. ¿Podemos regresar tantito, por favor? Gracias. Y bueno, la verdad es que me es interesante pensar el hecho de que si desglosamos un poquito el desarrollo que tiene nuestro cerebro, vamos a comprender que en los primeros años de vida es importante poder trabajar con el movimiento, sobre todo en los primeros 6 años, que realmente la parte científica desglosa que hay mayor plasticidad cerebral, mayor capacidad de aprendizajes, ¿no? Y entonces podemos reconocer quizás que nuestro cerebro es como una esponja, ¿no? Que es muy fácil de absorber conocimientos y entre más pequeños seamos, más receptividad hay de toda esta información. Entonces, realmente hay mayor conexión, hay mayor descargas neuronales que nos permiten aprender y que nos permiten sobre todo que los niños puedan desarrollarse adecuadamente. Ahora, seguimos en la diapositiva anterior. Ahora, bueno, hay muchos rasgos que realmente podemos estar abordando desde la parte del movimiento. Si sabemos que una intervención terapéutica temprana puede ayudarnos a mejorar la calidad de vida de los niños, entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es todo lo contrario a quizás no estar trabajando dentro de estos aspectos? Por ejemplo, hay muchas escalas que hablan desde la parte del movimiento. La escala que vemos en la imagen, esta escala realmente representa, es una escala de Denver sobre el desarrollo infantil. Y podemos observar que desde etapas prenatales o neonatales realmente ya traemos integrado toda esta parte de movimientos automáticos, de movimientos espontáneos. Y conforme vamos creciendo y desarrollándonos, adquirimos ciertos movimientos también. Por ejemplo, en bebés de 0 a 2 meses podemos obtener que los niños van adquiriendo mayor control en la parte de músculos de cabeza y cuello, ¿no? Que le permiten controlar precisamente la parte del cuello. Posteriormente logran crear o hacer rodamientos, luego logran poder sentarse con apoyo, ¿no? Para posteriormente sentarse sin apoyo. Después integrar precisamente posiciones en 4 puntos para poder desarrollar el gateo, que también es sumamente importante dentro de los hitos del desarrollo de los niños. Y así seguimos avanzando. Quizás ahora el niño ya puede lograr la bipestación o pararse con apoyo, ¿no? Para posteriormente poder realizar la marcha independiente. Esto solo ocurre en el primer año de vida. Ahora, ¿qué pasa? A los 2 años, nuestro niño debe estar realizando la parte de correr, la parte de lanzar una pelota, ¿no? Por ejemplo, para que posteriormente a los 3 años, por parte del desarrollo, pueda subir y bajar escalones alternando ambos pies, pueda tener un control de esfínter, pueda alimentarse solo. Y la verdad es que
únicamente estamos hablando hasta aquí, desde la parte del movimiento, ¿no? Sin integrar toda esta parte del lenguaje, sin integrar toda esta parte de conductas adaptativas. Gracias. Pero ¿qué pasa realmente cuando nos saltamos parte de estos hitos del desarrollo? ¿Qué efecto puede tener? ¿No? La verdad es que en los primeros años, por ejemplo de 0 a 3 años, como estuvimos viendo ahorita, ¿qué pasa cuando no hay uno de estos hitos que se logra desarrollar o desenvolver en este lapso? Va a ser muchísimo más complicado el hecho de poder integrar nuevos hitos de una edad más arriba, es decir, de 3 a 6 años, ¿no? Entonces los objetivos con cada uno de los niños tendrían que ir cambiando para poder ir desarrollando aprendizajes, pero lo importante de esto es no deber saltarse toda esta parte de los hitos del desarrollo. Porque ¿qué pasa cuando esto ocurre? ¿Qué repercusiones podemos encontrar? Vamos a darle a la siguiente, por favor. Bueno, hay ciertos factores que realmente pueden ir desglosando toda esta parte física y uno de estos aspectos que vamos a ver muy involucrados es la parte del equilibrio. Y sí, hace un momento se mencionaba precisamente que la fisioterapia o el tratamiento de terapia física está muy involucrado esta parte del equilibrio, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Vamos a encontrar deficiencias en esta parte. ¿Y cómo lo podemos ver representado, por ejemplo, en los niños? Bueno, pues van a ser niños que quizás se tropiezan con facilidad, que se caen muy a menudo y entonces podemos llegar a pensar que en una etapa inicial pues no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas son niños, pero tenemos que recordar que no van a ser niños toda la vida. Entonces, ¿qué va a pasar si yo no trabajo este equilibrio en edades tempranas? Por supuesto que no va a ser la misma una caída de un niño de 3 años, ¿no? A una caída quizás de un adulto de 30 o 40 años. Entonces las repercusiones son bastante drásticas al poder trabajarlos en etapas iniciales. Otro de estos puntos que vamos a encontrar es la parte de debilidad muscular generalizada, generalmente en la parte de músculos antigravitatorios, de músculos que me van a ayudar a mantener mi postura y una postura adecuada, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchas veces pensamos que por el hecho de tener TEA no vamos a encontrar ninguna de estas manifestaciones físicas y la verdad es que es mucho más frecuente de lo que a veces pensamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los maestros en el área escolar, ¿cuántas veces no hemos corregido al niño precisamente porque no se sienta adecuadamente, ¿no? Porque se sienta al final de la silla, porque ya se está girando o porque ya no está atento a la actividad? ¿Y cuántas veces hemos pensado que únicamente se debe a esta parte conductual y no va más allá de una parte postural, donde ya hay implicaciones de músculos, de articulaciones, de estructuras óseas que me están desencadenando todos estos factores? Muy bien, otro de estos factores es la coordinación óculo-manual. Realmente esta es sumamente importante integrarla en las primeras etapas de la vida, no es relación a la coordinación ojo-mano y si nos ponemos a pensar en qué momentos de la vida o del día realizamos este tipo de coordinación, la verdad es que en casi todas las actividades que realizamos, ¿no? Desde agarrar un lápiz, desde alimentarnos, desde tomar el peine, desde realizar actividades sumamente básicas de la vida diaria. Y esto está muy en conexión con la siguiente diapositiva, que realmente es trabajar toda la parte de coordinación oculopédica. Esta diferencia pues está relacionada con la parte de la vista y la parte de los pies, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar, por ejemplo, cuando tenemos deficiencias en la coordinación oculopédica? Realmente vamos a encontrar grandes alteraciones en los parámetros de la marcha, es decir, en la forma en cómo el niño camina. Y esto va muy relacionado a que también podemos encontrar otros aspectos físicos, como es toda la parte de marcha en puntas, quizás un pie plano, ¿no? Que a veces también no vemos que es un factor importante para poder desarrollar aspectos como es la coordinación. Y bueno, la verdad es que estos solo son algunos aspectos que se deben estar trabajando desde la parte de fisioterapia, desde la parte de psicomotricidad. Pero ¿por qué es tan importante, no? La verdad es que la parte física, al igual que la parte del comportamiento y la parte social en TEA, es heterogénea. Es decir, no todos los niños van a presentar estas mismas repercusiones físicas,
¿no? No todos los niños van a tener un pie plano, no todos los niños van a tener marcha en puntas o van a tener alteraciones posturales. Pero algo que sí debemos tener muy en cuenta es poder trabajar en pos de las funciones ejecutivas. De acuerdo a un estudio realizado por la doctora Ostrovsky, ella menciona que realmente en la población TEA se encuentran deficiencias en estas funciones ejecutivas. Y estas funciones más que nada son todo un sistema de control, un sistema de autorregulación ante una serie de procesos que están asociados de igual manera a las ideas y que están también asociados a la parte del movimiento y la parte cognitiva. Entonces, cuando yo tengo deficiencias en estas funciones ejecutivas, va a haber una disminución de la autorregulación, de la anticipación e iniciación del movimiento, de la planificación del movimiento, porque precisamente están centrados en toda esta parte de la corteza prefrontal, ¿no? Que me ayuda a planificar este movimiento y sobre todo en el establecimiento de metas para desenvolverse en el entorno. ¿Qué pasa? Por supuesto que hablábamos de esta planificación del movimiento, es por tanto que una deficiencia en mis funciones ejecutivas me va a repercutir en la planificación del movimiento y yo voy a tener dificultades para realizar actividades como la motricidad fina, como la motricidad gruesa, como deficiencias en el equilibrio nuevamente y en mi coordinación motora. Todos estos aspectos mencionábamos que es importante poder trabajar a nivel del sistema nervioso, puesto que trabajamos a través de diversas vías específicas que nos ayudan a poder producir este movimiento, ¿no? Por ejemplo, hablando en grosso modo, esta vía del control de movimiento voluntario que realmente me ayuda a poder desenvolver todas mis actividades de motricidad gruesa. Mi vía del movimiento involuntario, por ejemplo, me ayuda muchísimo en tener relación en la parte de equilibrio, en la parte de coordinación, en la parte del tono muscular, que también es otro aspecto muy importante. Y en mi sistema vestibular, que realmente también está involucrado con la parte de postura y la parte del equilibrio. Afortunadamente, cuando hablamos de la psicomotricidad, no es algo que únicamente podamos trabajar o debamos trabajar en niños pequeños, sino que es algo que podemos trabajar durante todo el ciclo vital. Esto me permite también poder trabajar con jóvenes, con adultos y que por supuesto mis objetivos van cambiando de acuerdo a los retos y a las edades que también tengamos. Sin embargo, esta parte de psicomotricidad me va a promover poder obtener nuevas habilidades y nuevos aprendizajes. Y bien es cierto, la verdad es que de acuerdo a estudios observamos que el ser humano es muy curioso en la forma como va aprendiendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, se dice que el 10% logramos aprenderlo de todo aquello que nosotros leemos, un 20% de todo aquello que nosotros vemos y escuchamos. Y sin embargo, llegamos a obtener de un 70 a un 80% de aprendizajes con todo aquello con lo que hacemos con nuestro cuerpo, es decir, con el movimiento. Y bueno, la verdad es que, ¿cómo es que realmente podemos generar un aprendizaje a través del movimiento? Es muy sencillo, vamos a poner un ejemplo. Seguramente conocen algunos niños que desde etapas muy tempranas, desde muy pequeños, quizás se centran en alguna actividad deportiva, ¿no? Quizás en natación, quizás en ciclismo, ¿no? Y entonces resulta que este niño practica durante la parte de su infancia estas actividades y deja un lapso, quizás unos 8 o 10 años, sin realizarla. ¿Ustedes creen que un niño puede volver a tomar una bicicleta 10 años después? ¿Que quizás puede volver a nadar sin dificultad? Claro que sí, porque aprendió a través del movimiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ahorita les pongo una ecuación matemática muy compleja, ¿no? Y les pido que me la resuelvan en 3 minutos? Híjole, quizás muy poquitos me dirían, sí me atrevo, ¿no? Porque realmente no es un aprendizaje que pasó a través del movimiento en nuestro cuerpo. Entonces de aquí recalcamos, tenemos un reservorio en la parte del cerebro que realmente nos permite poder realizar actividades. Y bueno, cuando hablamos precisamente de esta parte del movimiento, es muy importante poder hablar también del juego, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar en niños TEA que va a haber disminución del juego simbólico, ¿no? Esta dificultad precisamente para poder representar o llevar un simbolismo con alguna actividad o con algún juguete.
Por eso es muy importante poder centrarlo. El juego está muy ligado a la parte de ludoterapia, es decir, que el niño pueda disfrutar quizás la actividad que se está presentando. ¿Por qué? Porque la verdad es que me va a dar muchos beneficios en pos a mi desarrollo, ¿no? No es netamente todo tan serio o todo tan lineal, ¿no? Tenemos que recordar que al final de cuentas, pues son niños y a los niños les gusta jugar. Y entonces si a un niño no está jugando es porque algo está pasando, algo en donde nosotros tenemos que aportar para lograr esa integración del juego. ¿Qué beneficios me otorga poder trabajar el juego? Por ejemplo, a nivel físico, me va a permitir poder lograr diferentes movimientos que los ejercita y los ayuda en su coordinación psicomotriz. Esto está muy arraigado a todo lo que venimos hablando, ¿no? Coordinación, equilibrio, fuerza, tono muscular, son beneficios que a nivel físico me proporciona el juego. A nivel, por ejemplo, de desarrollo sensorial y mental, me va a favorecer la discriminación quizás de formas, de tamaños, de colores, de olores, de textura. Por supuesto que debemos integrar toda esta parte sensorial al momento de jugar, ¿no? Y por supuesto, otro de estos aspectos sensitivos o sensoriales es toda la parte propioceptiva y toda la parte del equilibrio, toda la parte vestibular. ¿Sale? Entonces, se conecta muchísimo con toda la parte física y sensorial. A nivel afectivo, por ejemplo, me va a ayudar a experimentar emociones como sorpresas, alegrías, expectación. Y eso está muy arraigado, por ejemplo, en una experiencia que me pasó hace meses, ¿no? Me comentaba, por ejemplo, una madre de familia que ella quería que el niño pudiera integrar la parte de la actividad de fútbol, ¿no? En sus actividades cotidianas, porque para ella era algo muy importante. Y entonces el objetivo era que el niño pudiera patear la pelota, ¿no? Sin embargo, era todo lo contrario, no había un interés hacia esa actividad. Pero quizás muchas veces tendríamos que bajarnos un poquito más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto comenzamos a integrar el simbolismo o la afectividad que se mostraba ante cierta actividad. Y entonces, en lugar de centrarnos en patear la pelota, era centrarnos en disfrutar un poquito más la actividad. Entonces, él podía observar, por ejemplo, que cada vez que alguien metía un gol, ¿no? Todos se emocionaban. Entonces, eso le hacía mucho sentido en la parte afectiva. Entonces, después ya no era su objetivo meter gol en la portería contraria, sino en cualquiera de las dos donde metía gol, era como sí, ¿no? Y aprendía a disfrutar precisamente esa actividad. El juego tiene que ser algo divertido, algo lúdico que tenemos que promover con los niños. Otro de estos aspectos y beneficios que encontramos es la creatividad e imaginación, ¿no? Es una parte innata también del juego. Y también una parte innata del desarrollo y el fortalecimiento de habilidades en los niños. Ahora, realmente este juego es muy importante, tenemos que emplearlo en etapas tempranas para poder incentivar también toda esta parte social, la parte física, la parte cognitiva. Entonces sigue siendo algo muy importante por reforzar. Y bueno, la verdad, ¿cómo puede interactuar esta parte de la terapia física? Quizás abordando un poquito más la parte de alteraciones motoras, alteraciones físicas. Vamos a ver el siguiente video y podemos rescatar un poquito de cómo interactúa la parte de rehabilitación.
Muy bien. Bueno, la verdad es que podemos ver un cambio drástico, ¿no? Como esta dificultad de movimiento es muy marcada, incluso en niños que ya presentan 8, 9, 10 años, ¿no? Donde hay actividades que se pudieron ir integrando quizás en etapas más tempranas y que quizás esta intervención terapéutica temprana pudo haber repercutido favorablemente. La verdad es que cómo podemos ir trabajando toda esta parte de psicomotricidad en TEA. Es muy importante mencionar toda esta parte física, sin embargo, también es aún más importante mencionar que dentro de la parte de terapia física hay que meter nuestros objetivos terapéuticos, ¿no? Dentro de estos vamos a ir encontrando que tenemos que mejorar toda esta parte del contacto visual, tenemos que mejorar quizás la parte de comunicación verbal o no verbal. Tenemos que ir integrando cada vez más la parte sensorial, tenemos que ir mejorando esta parte afectiva y cognitiva, para poder ir logrando cada vez más objetivos. Hay que tener en cuenta que todo esto va de acuerdo a la edad que presenta el niño, ¿no? Los objetivos van cambiando. Acuérdense que no todos vamos a presentar los mismos objetivos. No es lo mismo un niño de 3 años a un niño quizás de 9 o 10 años. Sin embargo, sí hay muchas manifestaciones. Hay niños que todavía, hay familias que todavía no se le da la importancia adecuada a esta parte física y la verdad es que tiene un gran impacto a nivel social y físico, ¿no? A nivel escolar, por ejemplo, quienes van a querer jugar con un niño que quizás no corra adecuadamente, no sabe patear la pelota, se tropieza constantemente, ¿no? Entonces realmente tiene un gran impacto poder trabajar esta parte física con la parte social. Y bueno, para finalizar es que me gustaría terminar con esta pregunta que realmente causa mucho impacto, al menos para mí. Es de manera personal y a nivel social, ¿qué tanto nos estamos esforzando por ser más empáticos? La verdad es que aún queda mucho camino por recorrer, ¿no? Mucha información que proporcionar a cada vez más familias. ¿Y qué pasa si en lugar de centrarnos en juzgar cada uno de los comportamientos que observamos a simple vista, no nos enfocamos quizás un poquito más en aprender cómo podemos apoyar un poco más a la parte de la población TEA, ¿no? Quizás este puede ser uno de los grandes pasos que podamos estar empleando. Hace algunos meses alguien me preguntaba si realmente el autismo necesitaba ser de mayor conocimiento a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Y suena muy padre, la verdad es que llevar cada vez más información a las personas. Pero yo le decía que más que ser de mayor conocimiento, tiene que ser de mayor aceptación a nivel personal para poder demostrarlo a nivel social. Quizás, y este es uno de los grandes pasos que tenemos o que podríamos dar para mejorar la calidad de vida de cada persona con trastorno del espectro autista. Muchas gracias.